La pregunta que paralizó el béisbol global al filo de la medianoche de la fecha límite: ¿por qué Chicago, la Cenicienta del Sur, y no el glamour deslumbrante de los grandes mercados? El anuncio del acuerdo de Munetaka Murakami con los White Sox, un contrato relámpago de 2 años y $34 millones a través del sistema de posteo, no fue solo una noticia. Fue un temblor de magnitud 9 en la escala de Richter del mercado de transferencias. La confusión inicial fue total, palpable. Los aficionados de los equipos que esperaban la llegada del prodigio japonés, el hombre que había superado la barrera de 56 jonrones en la NPB y prometía ser el bateador zurdo más devastador del Pacífico, pasaron de la expectación a la incredulidad absoluta. Un aficionado de los Yankees, con la voz ahogada en redes, escribió: «Esto tiene que ser un error de traducción. White Sox, ¿estamos hablando de un equipo que está en plena combustión controlada?» Un seguidor de los Dodgers replicaba con sarcasmo: «Imposible. Los White Sox no firman talento joven consolidado. Firman chequeos médicos de ligamentos rotos y promesas rotas. Esto es una obra de ficción barata». Lo que estos aficionados no entendían, cegados por el brillo de las marquesinas de Boston y Los Ángeles, es que estaban presenciando el movimiento estratégico más audaz de la última década. El pánico y la decepción inicial, resumidos en frases como «es un contrato de liquidación para un potencial MVP» o «es un fracaso antes de empezar», demuestran una miopía crónica sobre la mentalidad de élite. Pero detengámonos y analicemos el contexto. Este no es un contrato de prueba estándar, es un contrato de demostración, una declaración de guerra personal. El valor anual promedio de $17 millones por 2 años para un jugador de 25 años con su pedigrí es ridículamente bajo para el mercado actual. ¿Por qué lo aceptó? Aquí comienza la genialidad. El conflicto principal en esta saga no era el dinero, sino el entorno. Murakami sabe que su swing, ese artefacto de poder puro que ha dominado Japón, requiere un periodo de ajuste significativo a la velocidad y el movimiento del picheo de MLB. El obstáculo real no es la fuerza, sino la paciencia y la adaptación. Un analista, a quien llamaremos el profesor K, lo sintetizó perfectamente. Si Murakami hubiera firmado por 7 años y $200 millones con los Mets o los Red Sox, habría entrado en el infierno de la presión instantánea. Cada ponche, cada error defensivo, habría sido magnificado por la prensa de la costa este. Habría tenido que producir 40 jonrones en el primer año o sería etiquetado como un fracaso caro. En un entorno así, la confianza se erosiona rápidamente. Pero en Chicago, en el proyecto de reconstrucción de los White Sox, la historia es radicalmente distinta. El entorno no es un horno, es un invernadero. La expectativa en el Southside es 0. El equipo no va a ganar la Serie Mundial en 2 años. Lo que sí ofrecen es la única moneda de cambio que realmente necesita Murakami. Turnos al bate garantizados y consistentes, sin la amenaza de ser enviado a la banca después de una mala racha. El acuerdo, en el que se convierte en el bateador designado principal o primera base, le ofrece la plataforma perfecta para calibrar su visión y ajustar su timing, sin el escrutinio despiadado de un equipo contendiente. El contraargumento de los escépticos siempre gira en torno a su tasa de ponches, que en Japón coqueteaba con el 30%, o su defensa, la cual muchos ven como una debilidad que lo confinará al DH. Pero este argumento ignora la matemática pura de la carrera. Murakami, al finalizar este contrato de 2 años, tendrá solo 27 años. 2 años en la gran carpa, con 1.200 o 1.300 turnos al bate, probando el nivel de élite, lo colocarán en 2026 como un agente libre joven, probado y potencialmente explosivo. Si logra demostrar que su poder se traduce,
que puede alcanzar 30 jonrones en un estadio difícil como Guaranteed Rate Field, entonces la recompensa en 2026 será estratosférica. Un contrato que podría superar los $300 millones. El trato con los White Sox no fue una pérdida de 30 millones, fue una inversión ultraconservadora que garantiza un retorno exponencial en el futuro. Esto nos lleva al clímax de esta historia, el giro inesperado. El contrato de $34 millones es, de hecho, el precio de la libertad. Los White Sox se convierten en el aliado perfecto. Para el club, es un riesgo absurdamente bajo. Si fracasa, solo pierden 34 millones, una miseria en el béisbol moderno. Y si triunfa, tendrán 2 años de producción de MVP por un precio de ganga, lo que les da tiempo de acelerar su propia reconstrucción. Es una jugada donde ambas partes apuestan por el mismo horizonte a largo plazo, sin la toxicidad de la necesidad inmediata. Imaginemos las palabras del propio Murakami, que aunque nunca las escucharemos públicamente, resuenan en esta decisión. No necesito el megacontrato ahora. Lo que necesito es la experiencia. No quiero ser el próximo gran prospecto de Japón que se quema por la presión. Necesito pelear mis batallas en silencio. El profesor K lo llama el contrato de aclimatación perfecta. En lugar de ser un pez pequeño en un estanque gigante lleno de depredadores, Murakami es el tiburón solitario que puede crecer sin ser constantemente cazado. La presión es mínima, la motivación es máxima. A sus 25 años, su potencia pura está clasificada en el percentil 80 de los jugadores actuales de la liga. Si logra reducir su tasa de ponches en solo un 5%, si puede llevarla del 30% a un 25% o 24%, su potencial de OPS se dispara. La verdadera magia no está en el acuerdo, sino en la visión a futuro. Este es un jugador que, según las proyecciones más optimistas, tiene el potencial de ser un bateador de .280 con 40 jonrones. Al final de estos 2 años, el mercado no verá al joven que luchó con los sliders, sino al veterano de 27 años con 2 temporadas de rodaje en MLB, listo para dominar. Cuando se anunció la noticia, el mundo vio un White Sox desesperado haciendo una firma extraña. Pero ahora, con la perspectiva clara, vemos a Munetaka Murakami ejecutando una maniobra maestra. Él eligió el camino menos transitado, el que garantiza la paciencia, el que minimiza la presión y el que, irónicamente, maximiza su valor final. El mejor refuerzo, como lo llamaron los fans de Chicago, no es solo un jugador, es una inversión estratégica que está a punto de devolver dividendos que harán que esos $34 millones parezcan el cambio de un bolsillo. Que corra la pelota. El gran experimento ha comenzado.